Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Hoy tendríamos la participación de la doctora Carla Lae Rojas Quesada y el doctor Carlos Alberto Sainz Dávila. De igual manera, les damos un cordial saludo y bienvenidos al webinar. También a los que nos están acompañando por vía Facebook y vía YouTube en este webinar tan importante de facultades de la autoridad. Como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña la doctora Carla Lae Rojas Quesada, de la que me permitiré leerles una breve reseña de su actual profesional. Ella es licenciada en Contaduría Pública por parte de la Universidad de Guadalajara. De igual manera, cuenta con una licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios de Superior UTEGRA. Cuenta con la maestría en Seguridad Social por la misma universidad y es doctora en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados en Derecho. Actualmente ella es socia directora del corporativo MSN Consultores y pues académico también de diversas universidades. Asimismo, ella ha sido expresidenta y miembro activo de las comisiones regionales de seguridad social, de igual manera de aquí mismo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y también ella ha sido autora de varios libros, como el de Revelaciones Laborales, para paso a paso todo lo que debe de saber el patrón. De igual manera, ha sido coautora del libro de Siroc y Satir. Muchas gracias, doctora Carla, por estar acompañándonos. Asimismo, también nos acompaña el doctor Carlos Alberto Sainz Dávila. Él es abogado, de igual manera por la Universidad Autónoma, perdón, la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en impuestos por la misma Universidad de Guadalajara. También cuenta con una maestría en ciencias de la educación. También cuenta con otra maestría en impuestos, en análisis tributario. Estudió parcialmente el doctorado en estudios fiscales y cuenta con su doctorado en Derecho por la Universidad también de Guadalajara. Dentro de las actividades también que realiza el doctor Carlos, pues es maestro de nuestro posgrado de diversas universidades y de igual manera ha presidido la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Jalisco, también presidente de la Comisión Nacional de Derecho Fiscal de la Federación de Colegios de Abogados. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando, doctora Carla, doctor Carlos Alberto, en este webinar promocional de nuestra maestría en Seguridad Social que estaremos arrancando el próximo año en enero. Gracias. Muchísimas gracias, Kate. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí con mi tocayo, con Carlos, que además de que tengo ya mucho tiempo de conocerlo, teníamos ya rato que no estábamos en escenario compartido, ¿no? Y pues el día de hoy con el tema que es parte de la maestría, en la maestría se ven este tipo de temas y justamente traerles un poquito de lo que se analiza, como lo es en este caso las facultades de la autoridad, porque recordemos que el tema del seguro social es un tema muy sui generis, ¿no? Demasiado particular, porque se ven temas laborales, temas administrativos, temas fiscales, incluso temas médicos, y involucra tantos aspectos que de repente, pues, todas las aristas que tiene el estarlas analizando, pues lo hace un poquito complejo y justamente esta maestría lo que trata es de desmenuzar todos esos aspectos y el día de hoy estaremos hablando de las facultades de la autoridad hablando desde su perspectiva fiscal, ¿no? Y desde esta perspectiva fiscal, pues yo abordaría como introducción para que Carlos nos explique un poquito más lo que ve en esas materias, el tema de que hay actos de autoridad que a mí me gusta, ya saben, soy muy práctica, dividirlo como en tres casillas muy generales, ¿no? Los actos de autoridad o las facultades que le permiten la ley para operar, las facultades que son actos de gestión y lo que viene siendo para actos de fiscalización. Hablando que los de para operar es simplemente que le da facultades de hacer contratos, de contratar personal, o sea, lo que requiere para que realmente opere como un organismo descentralizado como lo es, ¿no? Pero en los que nos vamos a enfocar el día de hoy es justamente la diferencia entre estos actos de gestión y entre estos actos de comprobación. Y con eso quisiera empezar, mi querido Carlos, que nos expliques un poquito el tema entre la diferencia entre un acto de gestión y un acto de fiscalización o facultades de comprobación de la autoridad para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Carlita, querida Kate. Bueno, primero agradecer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos por la amable invitación.
y a todas las personas que hoy nos acompañan. Aunque no les veo las caras, veo nombres de amigos conocidos y me da mucho gusto saludarles por este medio. Bien, bueno, normalmente me gusta referir a tres, aunque ahorita nos vamos a enfocar en dos. Cuando hablamos de facultades, las autoridades fiscales, la palabra facultad implica una atribución, es decir, bajo el principio constitucional de legalidad, mientras no nos cambien esa parte de la Constitución, ¿verdad? Entendemos que el principio de legalidad dicta para el Estado mexicano, para las autoridades en general, el que deben ceñirse estrictamente a lo que la ley establezca. O sea, no, en tanto que para un gobernado como nosotros, lo que no está prohibido está permitido, para la autoridad, esta debe sujetarse de manera expresa, por regla general, a lo que establezca la norma jurídica. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de facultad, hablamos de una atribución bajo principio de legalidad, Estado mexicano, autoridades fiscales, llámese Hacienda, el SAT, Hacienda del Estado, Infonavit y la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que también es autoridad fiscal para efectos de los derechos que ellos cobran. Básicamente entendemos que la facultad implica lo que ellos pueden hacer. Y entonces lo que ellos pueden hacer, hablaríamos de tres grandes grupos. Facultades de comprobación, facultades de gestión y facultades de cobro, que son las tres que yo pondría como eje, aunque insisto, vamos a concentrar en las primeras. ¿A qué nos referiríamos, Carlita querida, cuando hablamos de facultades de comprobación? A lo que entendemos todos nosotros como las auditorías, ¿no? Es decir, que las entendemos desde tres maneras o tres manifestaciones que tienen ya en nuestra realidad legal, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete de escritorio y la revisión electrónica. La facultad de comprobación, para mí sería, si a alguien le gusta la mitología, ¿no? No sé si les gusta la mitología griega y se acuerdan de Cerbero, que era el perro de tres cabezas que cuidaba la entrada o la salida del inframundo. Este perro amenazador, ¿no? Que tenía un propósito específico, ¿no? Las tres cabezas, pues ahí están, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la electrónica, ¿no? Y cuidaba específicamente en la mitología, ¿no? Que nadie saliera al inframundo, ¿no? Que los muertos no salieran, pero que los vivos tampoco se entraran. Entonces, yo así vería un poco las facultades de comprobación, ¿no? O sea, objetivos muy directos a un contribuyente en específico, donde voy a revisarle temas muy específicos. Si tuviera, vaya, una facultad de comprobación normalmente se ejerce cuando la autoridad tiene al menos un indicio sostenible para ellos, de acuerdo a sus políticas de fiscalización, que vale la pena revisar, ¿no? También entran ahí un poco los programas, ¿no? Cuando se tienen programas por sectores que hay que estar ahí monitoreando, pero eso de que hoy en día la fiscalización es al azar, yo creo que no tanto, ¿no? Ya hay algunos elementos que la autoridad ahí detectó y por eso de ahí se va encaminando. Y cuando insisto, cuando digo autoridad me refiero no solamente al SAT o Hacienda o al INSS o al Infonavit, también a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, así pondría yo, si me lo permiten, a jugar con esa idea, ¿no? A Cerbero, este perro de tres cabezas, representaría la facultad de comprobación o auditoría. En tanto que la facultad de gestión sería algo así como la hidra, este monstruo de muchas cabezas. ¿Por qué? Porque si el otro tiene tres, tiene objetivos muy específicos. Pero el otro puede tener, no sé, hay relatos mitológicos que hablan de que tenía 7 cabezas, que tenía 9, y cada que le cortabas una cabeza le salía otra. Entonces, esto era un problema porque no lo podían matar, ¿no? Y le cortabas uno y le volvía a salir otra cabeza o hasta le salían dos, qué sé yo. ¿Por qué hago yo referencia a la hidra en el caso de las facultades de gestión? Porque estas facultades de gestión tienen el mismo propósito que de las de comprobación y que las de cobro, es decir, recaudar, pero se manifiestan diferente. En tanto que las tres cabezas del perro tienen muy claro que es una auditoría, digamos, de semiprofunda a profunda, ¿no? De temas muy concretos, las otras tienen un posicionamiento más de vigilancia, más un tema más de, incluso hasta de asistencia y de control. Entonces, estas se pueden manifestar de diferentes representaciones. Por ejemplo, se me permite dar un ejemplo, Carlita, hablaríamos desde una restricción o una suspensión temporal de sellos,
cuando vas a facturar certificados digitales, ahí tendrías ya una facultad de gestión. Es decir, a diferencia de lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, una facultad de comprobación, que bueno, pues viene la auditoría, vienen las observaciones, viene el crédito fiscal, la actualización, los recargos y la multa. La facultad de gestión tiene como un fin la vigilancia, el control, incluso la asistencia, el mismo propósito de que se contribuya al gasto público, pero de una manera diferente. Entonces, no necesariamente se va a presentar como una multa, por ejemplo. No necesariamente se va a presentar como un crédito fiscal. En el caso de una restricción de sellos, pues no hay un crédito fiscal, pero sí hay un imperativo de la autoridad que le está haciendo sentir al contribuyente que esta hidra está presente, ¿no? Y que está ahí, que es amenazante y que cuidadito y te muevas por donde no debes porque entonces te voy a devorar, ¿no? Carlos, y de esto que estás comentando, ¿qué otros actos de gestión, sobre todo, por ejemplo, pasa muchísimo en el IMSS el tema de las opiniones negativas, la baja del artículo 251, ¿no? Algunos aspectos que la autoridad realiza y que justamente le han funcionado, pues porque lo que provocan es el acercamiento del contribuyente para efectos de regularizar las situaciones fiscales que se tienen, pero que no siempre o no necesariamente en todos los supuestos son realmente aplicables, ¿no? Pero mientras tanto, así como decías, la cancelación de sellos, en este caso en el IMSS, la baja del artículo 251, el tema de las opiniones negativas que luego no te permiten licitar o algunos otros aspectos que puedes llegar a tener problemáticas con los clientes. ¿Cómo ves estas situaciones en cuanto a cómo se han estado utilizando y que este tipo de actos de gestión, pues realmente que la finalidad, sabemos, bien lo acabas de decir ahorita, es fiscalización, pero realmente cómo prepararnos para estos efectos, ¿no? Sí, de hecho, el tema de las facultades de gestión es grandioso porque, porque es sumamente eficaz. Es decir, logra inhibir ciertas conductas del contribuyente sin tener que agotar todos los procedimientos, las etapas procesales y los plazos de una auditoría, sea de gabinete, ¿no? Plazo general 12 meses, sea una visita domiciliaria, o incluso en el caso de la electrónica, que es mucho más reducido, mucho más abreviado el procedimiento, ¿no? Es decir, puedo controlarte, puedo vigilarte y encaminarte a que contribuyas al gasto público sin tener que desplegar toda la infraestructura que haría o que hago en una auditoría. Pongo este parámetro. Para 2024, de acuerdo a la ley de ingresos, la recaudación con la que se espera cerrar el año es aproximadamente, pesos más, pesos menos, de 9 billones de pesos. De esos 9 billones, de acuerdo al artículo 2, a la última partita, el primer párrafo del artículo 2 del presupuesto de egresos de la Federación, que como ya saben coincide, ¿no? O sea, la misma cantidad de ingresos es la de egresos, exactamente la misma, pero se establece un déficit fiscal para este año, que fue tan criticado, ahora pasamos por los tiempos políticos, de alrededor de 1.7, casi cercano al 1.8 billones, o sea, de 9 de recaudación que necesito para gastar, para cubrir el gasto público, 1.8, un poco menos, es déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Bueno, puede significar muchas cosas dependiendo de la perspectiva que lo veas. Pero yo propongo esta perspectiva. Significa que no vas a recaudar los 9 billones. Significa que te van a faltar 1.8, ¿no? Pero esos 1.8 no los vas a recaudar dentro del mismo 2024 porque necesitas 12 meses para la visita domiciliaria y necesitas 12 meses para la revisión de gabinete. Entonces tus opciones son la electrónica. Chin, todavía no tenemos toda la infraestructura completa y Seguro Social apenas está en sus reformas, ¿no? De buzón tributario, de notificación de la firma, apenas está adaptándose el sistema, no nos da. Ok, entonces, ¿cuál es mi otra salida para tratar de reducir ese déficit presupuestal? Facultades de gestión. Porque a través de la facultad de gestión es más rápido, te bloqueo los sellos o te doy una opinión negativa, o en el caso del Seguro Social o del Infonavit, que te doy una opinión negativa y que entonces tú eres proveedor del gobierno o tus mismos clientes te están pidiendo la opinión positiva, si no, no van a celebrar operaciones contigo. Y entonces eso hace que te regularices, que vayas y veas, oye, pues ¿qué te debo? Pues que me debes tantos créditos, a lo mejor ya hasta caducaron o prescribieron. Pero entonces muchas empresas, y lo digo, digamos, con conocimiento de causa, porque me ha tocado guiar a algunos clientes en ese sentido, ¿qué hacen? ¿Sabes qué? Es que tengo en juego un contrato tal que vale tanto y no voy a perder los pesos por los centavos. Y entonces, ¿qué hacen? Van y pagan, se acercan.
Puede ser que lo hagas bajo un esquema donde después termines buscando la devolución o después te vas a un juicio, pero mientras son peras o son manzanas, ya ayudaste a reducir ese déficit presupuestal con el pago que hiciste. Y si estamos hablando que lo haces ahorita en octubre, noviembre, probablemente este año ya no te lo devolvieron. Si fuera el caso, te lo van a devolver hasta 2025, 2026, lo cual ya impactó a otro ejercicio fiscal y ya veremos cómo le hacemos en ese momento, ¿no? No sé si la idea planteada, Carlita, ayuda un poquito como para entender la relevancia de las facultades de gestión. Sí, de hecho, justamente hoy en día, bien lo dices, es más relevante las de gestión que las de comprobación y estamos viendo mucho más actos de gestión que de comprobación, porque evidentemente tienen un costo menor respecto de lo que recaudan, ¿no? Ahora, lo preocupante es que muchas veces tanto los empresarios como el asesores y todos los involucrados desde esta parte de actores no tenemos como muy claro, ya lo decíamos, ok, ya tenemos claro el tema de gestión y comprobación. Y hago un paréntesis, ¿eh? ¿Por qué era importante tenerlo claro? Porque luego quieren irse a un juicio de algo que aún no pueden irse a un juicio porque aún no es un acto definitivo, sino que estás dentro de un proceso. ¿No? Ese es algo bien, bien importante, porque sí pasa muchísimo que llegan y dicen, oye, me congelaron la cuenta, quiero un amparo. Pues no de todo se puede un amparo, pues si no es de esa manera. Y habría que analizar las situaciones y por eso hay que hacer como este discernimiento entre en qué tipo de proceso te encuentras y en qué parte del mismo proceso te encuentras, porque ahora si nos vamos al otro lado de las facultades de comprobación, también es eso, oye, me llegó una visita domiciliaria, quiero defensa, ¿defensa de qué? Si aún no hay un crédito fiscal, me explico, entonces también que nos platiques ahora desde la otra perspectiva, estos temas de los actos de comprobación de la autoridad o actos de fiscalización, como vulgarmente les llamamos, el tema de cuál es el proceso, cuáles son los principales derechos y obligaciones que tienen los contribuyentes frente a estos actos, ¿no? Claro, sí. Bueno, en realidad podríamos hablar o podría yo proponer como dos capas de derechos, ¿no? O sea, como los derechos comunes o generales, que básicamente nos enfocaríamos a los derechos humanos con raíz constitucional, y la otra capa, no menos importante, sino simplemente tematizada, me atrevería a proponer aquellos derechos específicos o que aplican a cada caso en particular y que eso puede emanar de alguna disposición de la ley del IMSS, del Infonavit, de código, de renta, etcétera, ¿no? O incluso en algunas cuestiones de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces tendríamos como que esas dos. Entonces, hablando de los primeros, ¿cuáles serían estos grandes derechos en general que siempre hay que tener presentes en la parte general de derechos humanos? Pues yo propondría, entre otros, seguridad jurídica, donde entra la legalidad, donde entra la certidumbre, donde quizás hemos tenido los que nos dedicamos a litigar un poco de conflictos con la autoridad en los últimos años, con este irrespeto a veces a la parte de la seguridad jurídica, ¿no? Pero bueno, en función de que la autoridad tiene que ceñirse a la ley, principio de legalidad, que sus actos no deben dejar lugar a dudas, que siempre debe fundarse en una ley específica y preexistente, que debe motivarse este encuadre entre la situación de hecho y la situación de derecho. En ese orden también derechos como el de audiencia y defensa, o sea, tengo derecho a que dentro del procedimiento de auditoría, y así lo prevé el código, ¿no? El que yo sea escuchado dentro del procedimiento de auditoría, incluso abro otra puerta, que es el tema del acuerdo conclusivo, ¿no? Donde también si mis derechos siento como contribuyente o percibo que mis derechos no fueron respetados por la autoridad porque me está rechazando tal o cual temática, ahorita pues con la cuestión también de la materialidad, bueno, en algún momento de la etapa, en algún momento procesal de la facultad de comprobación, pues puedo acercarme a Prodecon y solicitar un acuerdo conclusivo que no me garantiza que me vayan a dar la razón, pero sí me acerca a que a través de la mediación de la Procuraduría pueda buscar un acercamiento más directo con la autoridad y pueda entonces escuchar mis razonamientos y mis planteamientos y que finalmente si no le convenzo del todo o no le llego a convencer a la autoridad, también me ayuda a ir preparando mi defensa donde voy a terminar después en un recurso o en un juicio contencioso, ¿no? Y digamos, en cuanto bueno, ahorita que hablamos de audiencia y defensa, también el de acceso a la justicia, ¿no? Que tiene que ver con esta parte después de si no llego a un buen arreglo, un acuerdo conclusivo o en la propia auditoría, bueno, pues poderme ir a un juicio. Y aquí me viene a la mente una cuestión que quisiera comentar. Hace algunos años tuve la experiencia de un acuerdo conclusivo
y platicaba en ese entonces con quien era el delegado de la Prodecon, un gran y querido amigo. Le decía, oye, ¿por qué todos los elementos que yo aporté en la auditoría, la autoridad no me los quiso, no me los validó? Y ahora que vengo al acuerdo conclusivo, de 10 me tomó en cuenta, no me acuerdo si 7 u 8. Digo, hasta ahorita a mí no me ha tomado un acuerdo conclusivo donde la compensas por completo, ¿no? Pero en este caso nos fue muy bien, eran temas de préstamos, ok. Y me contesta el señor delegado, me dice, Carlos, lo que pasa es que a veces las autoridades tienen tanto trabajo y tanta presión que tienen que recaudar, ¿no? Entendiéndolos también desde la presión, desde su perspectiva, que a veces, pues la verdad es que no valoran bien, o sea, revisan ahí nada más por encimita cuando deberían hacerlo a fondo, pero cuando ya los llevas al acuerdo conclusivo, como uno de los efectos de este es la suspensión del plazo de la auditoría, entonces le pones tranquilidad al asunto y entonces ya intervenimos nosotros y de alguna manera, bueno, pues ya te escuchan, ya lo analizan mejor, entonces ya lo valoran y ya ahí lo vas, te ayuda, ¿no? Entonces, digo, les comparto esta experiencia de hace unos años, pero me dejó pensando y hoy me hace reflexionar sobre esa parte, Carlita. Es decir, ok, creo que cada asunto es específico, cada asunto es especial. Puedo partir de este esquema de derechos generales, pero ya en particular puede ser que la autoridad en algún tema, cuando no me quiere valorar bien una prueba, bueno, pues me está violando ya algunos derechos específicos en función a esa documentación o que no están, que esto es muy común, ¿no? Que de repente tú le presentas una serie de documentos y de pruebas y te dice, no, bueno, con el contrato me acreditas que celebraste la operación y con el registro contable me acreditas que registraste la operación y con la cartita no sé qué, pues me acreditas que hubo comunicación entre las partes, pero con ellos individualmente no me acreditas que se realizó la operación. Y entonces uno dice, oye, espérame, es que me estás violando un principio que es el de legalidad. ¿No? ¿Por qué? Porque es que, o sea, lo que tú estás haciendo es valorando las pruebas de manera separada. Ujú. Hombre, pues eso es la prueba diabólica, No, nunca te voy a sí, no convencer. vinculándolas. Ujú. Adminículalas, o Ujú. sea, no utilices un método de prueba directo, ¿no? Utiliza un método de prueba indirecto donde tomes los indicios que se rescatan de cada medio probatorio, ¿no? Cada pequeño hecho probado y luego velos en global y luego compáralos, confróntalos contra las pruebas que utilizó la autoridad, ¿no? Para que entonces ver quién tiene un mayor acercamiento a esa verdad, ¿no? Bueno, ahí ya me estaría metiendo más a otro tema, ¿no? Del tema, pues, de la materialidad. Y Pero fíjate que aquí lo que te quiero voy a notar es interrumpir un esto. poquito, justamente para reencauzarnos, porque dijiste un par de cosas muy interesantes. Durante el proceso, ¿no? De comprobación hay que estar muy pendientes de los plazos y formas, ¿no? Y depende del proceso, tendrá sus propios plazos, que todos están ahí en el Código Fiscal de la Federación, porque la ley del Seguro Social de manera específica solamente los menciona, pero están regulados a través del Código Fiscal de la Federación. Entonces debemos de atender a esto. Por lo tanto, pues también nos aplica el tema de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y por lo tanto también tenemos ahí dos cosas internas dentro del proceso que podemos ver. Una, ya lo decías, que es el tema del acuerdo conclusivo PRODECON, que tiene sus beneficios, que puede ser no multa, bueno, al menos la primera vez, ¿no? O sea, el tema de la no multa respecto de las determinaciones y demás, pero que también tenemos el tema de la corrección fiscal dentro del proceso. ¿No? Y que esta corrección fiscal, mientras no se hayan determinado como tal los créditos, lo mismo el acuerdo conclusivo, que es importante especificar, que es previo a que ya estén los créditos firmes, ¿no? O sea, previo a esto. Y ahí me gustaría que abordaras un poquito más a profundidad este tema en particular, ¿no? El tema de cuál es el impacto de las consecuencias fiscales legales que enfrentan las empresas en estos actos de comprobación cuando ya se determinaron que sí hay irregularidades, porque voy a hacer otro paréntesis. Bien puede ser que en el acto de comprobación cuando vas iniciando, pues entregaste todas estas pruebas y determinaste, o sea, a través de las pruebas se determinó que no hubo una omisión o que no está la situación de hecho que se está dando por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, acreditas que tenías la razón y ahí queda. Pero cuando no acreditas que tenías la razón o definitivamente no hay manera de acreditarlo porque de hecho sí tuviste una omisión o una irregularidad, entonces ahí esos procesos como juegan. Y ahí es que esto es un temazo y yo sé que tenemos poquito tiempo, pero bueno, voy a tratar de ser muy concreto, a ver si puedo. Y si no me regañas y me interrumpes, Carlita. Mira, es que el acuerdo conclusivo puede ser una herramienta intrascendente o puede ser muy útil, como dice el ranchero de mi pueblo, a según.
Es decir, depende cada caso en concreto, pero yo, por regla general, me atrevería a sugerir a las empresas que desde que inicia la revisión, hablando de la facultad de comprobación, cuenten con un buen respaldo, una buena asesoría. Si ya la tienen interna, qué bueno, y si tienen que buscar un poquito afuera, qué bueno. Es decir, antes se estilaba, tú te acordarás, Carlita, de que iban con el abogado hasta que ya se cerraba la auditoría. No, espérate, deja que te cierren y entonces ya que te liquiden, hasta entonces se puede impugnar y ya vemos. Bueno, es que si llegas a ese momento, a lo mejor hay una serie de argumentos o de pruebas que ya no pudiste presentar, porque resulta que hay una jurisprudencia malvada por ahí que establece que aquellas pruebas que no le ofrecía la autoridad en la fase administrativa, le hace en la auditoría, le hace en el acuerdo conclusivo o en el recurso de revocación, el tribunal ya no tiene la obligación de valorármelas en el juicio, entonces ya no puedo utilizar esa manera. Esto significa entonces que debo atender mi auditoría prácticamente desde que inicia, desde que arranca. Y en ese contexto, cuando yo puedo participar o integrar, digamos, un equipo donde estoy trabajando y aportando esas pruebas, se vuelve muy valioso porque sobre todo en temas de inexistencia de operaciones, el 69 es muy claro. Cuando se declara una inexistencia, y que esta puede ser incluso dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, una de las consecuencias que puedes tener es penal. No solamente desde el punto de vista fiscal de, ok, pues me rechazaron la deducción o me rechazaron tal o cual concepto, sino también puedes llegar a tener consecuencias de tipo penal. Y entonces ya nos iríamos a las tipicidades de los delitos que establece el código. Entonces, pero va a partir todo de los mismos hechos. Si incurrí en la conducta, si es un tema de defraudación evasiva, si es un tema de simulación de operaciones de equiparables a la defraudación, o si fue un tema de compra, venta o intermediación de facturas, que es un delito que ya está establece y que por ahí viene en la reforma el próximo año algunas cuestiones que van a rigorizar en ese sentido. Entonces, es sumamente importante sugerirle a las empresas que están siendo auditadas que sean cuidadosas con en esos procesos y que durante la auditoría y en su caso el acuerdo conclusivo son las etapas ideales para poder probar a favor y entonces tratar de que el espectro de consecuencias no se te abra demasiado que empiece a rayar en lo penal, sino tratar de mantenerlo solo en la parte administrativa y la parte fiscal. Y ahí hago otro comentario. A través del acuerdo conclusivo, por ejemplo, no estoy diciendo que sea la panacea, sino simplemente digo que es una herramienta que se puede utilizar a veces con mejores resultados, a veces con menores resultados, pero a mí en la práctica me ha sido muy útil para depurar, porque de repente en la auditoría te van a revisar bueno, malo y feo, te van a sacar de todo. Y entonces a veces, Carlita, resulta que traes un montón de diferencias, a lo mejor en un tema de IMSS que realmente sí proceden, o traes un tema de retenciones de ISR que realmente sí proceden, o retenciones de IVA y que terminan siendo unas cositas a lo mejor pequeñas que son errores normales pues en la actividad del contador, pero que en realidad tú esas te vas a juicio y no tienes muchas posibilidades de ganarlas, ¿no? Y a lo mejor quien te diga que sí, pues estaría ahí queriendo jugar sucio, ¿no? Por venderte un servicio. Entonces, en realidad, tú te ayuda estos procedimientos, tanto dentro de la auditoría como en el acuerdo conclusivo, para ejercer tu derecho a la autocorrección, que es un derecho previsto en la misma Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y entonces ahí tú dices, oye, cuando haces tu propuesta, ¿no? Tu solicitud de acuerdo conclusivo, le haces una propuesta a la autoridad y le dices, oye, mira, todas estas diferencias del IMSS, todas estas diferencias, o SAT, todas estas retenciones, ni te las voy a pelear, tienes razón. Sobre estas ejerzo mi derecho a autocorrección, te las pago, ¿sí? Y entonces yo ahí decido si ejerzo mi derecho que tú comentabas muy bien, Carlita, de que en la primera auditoría me condonen el 100%, me reduzcan el 100% de la multa. Porque si no lo ejerzo, a lo mejor luego, si sé que traigo otros temas, a lo mejor ahí me la guardo y no quemo el cartucho antes, ¿no? Por la cuantía. Entonces ahí lo voy administrando y entonces también me permite ir depurando eso y solamente ir dejando hacia el final lo que sé que también a lo mejor la autoridad no va a querer aceptar en el acuerdo conclusivo o en la auditoría y que después va a ser la materia del juicio, pero ya no me voy a ir a un juicio o a un recurso a pelear todo, donde sé que de ese todo, en porcentaje, a lo mejor la mayoría, no tengo defensa, no lo voy a poder defender, no tengo con qué, me van a dar palo en el juicio al final, no, sino que realmente voy a ir a pelear cuestiones
que tienen un futuro, y también la labor importantísima del asesor de decirle al cliente, decir, oye, o sea, esta bolsa, o sea, no nos hagamos, ¿no? O sea, vamos buscando, vamos administrando, permítaseme la expresión, vamos administrando la derrota en esta parte. O sea, así lo debemos. Pero todo esto, ¿no? Que tenemos defensa, que suele ser lo de menor número de operaciones, pero de mayor cuantía, pues entonces vamos preparando, ofreciéndole a la autoridad los elementos de prueba, permitiendo que los valore, y si no los valora como nosotros consideramos, entonces ya nos iremos al recurso y luego al juicio. Y ojo, en esos temas, sea tema de Infonavit, sea tema de Seguro Social, sea tema del SAT, ya en el juicio voy a tener una oportunidad más palpable que quizás antes no era tan apreciada, las periciales. Auxiliarme de peritos, ¿no? Mayormente contables, para poder acreditar la procedencia de los registros contables en los términos que los hice cuando llegó la auditoría. Sí, y sobre todo, pues porque, como bien dices, creo que algo muy importante es ese juego que tienen los asesores previo a cerrar los temas, ¿no? Y que justamente el tema de materialidad, el tema de el apoyo a todos estos conceptos de razón de negocio, etcétera, los deben de ir construyendo para la presentación de estos documentos previo a que ya estemos en un proceso en donde, pues, por no haberlos otorgado, ya no se puede hacer nada, ¿no? Y yo quisiera, para poder ir cerrando este tema, preguntarte o que nos des una última recomendación sobre qué consideras que las empresas deben de tomar en cuenta para fortalecer ese cumplimiento fiscal, evitar estos riesgos de los que acabamos de hablar, porque al final del día, ante un acto ya sea de fiscalización o de gestión, pues todo recae en dinero, ¿no? Al final de cuentas, y en ocasiones cosas peores, porque justamente, digo, no lo hablamos aquí tan a fondo, pero también pudiera ser un tema de que cayéramos en delitos, ¿no? No solamente en un tema de incumplimientos económicos, incumplimientos que nos cuesten dinero más las multas, por ejemplo, sino también sanciones más agresivas, y cuál sería el idóneo para no caer en estas situaciones. En realidad es muy difícil establecer recetas de cocina en esta situación, pero sí podríamos hacer algunas recomendaciones generales. Creo que la mejor recomendación siempre es tener un buen respaldo financiero, entiéndase contable, y un buen respaldo legal. Una de las cosas que yo me he encontrado, obviamente, pues yo hablo desde mi perspectiva como asesor, como externo, pero luego te encuentras que a veces los contribuyentes no quieren pagar, o se les hace, no quiero pagar esto. Ok, está bien, es tu decisión, pero a veces lo barato sale caro. A lo mejor al rato te va a salir, ¿no?, más caro lo que tengas que cubrir en multas, recargos y demás. Creo que son los conceptos más caros, ¿no? Los recargos y las multas por el tema del tiempo. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Bueno, ten un buen respaldo documental de todas tus operaciones, porque en algún momento se va a necesitar. Y si se me permite recomendarlo, exagera si es necesario. Oye, tengo que guardar respaldo de los correos, respalda. Oye, que los trabajadores que no, respáldalo. Trata, y hoy con la tecnología, ¿no?, de respaldar, de documentar. Si tienes oportunidad, dependiendo de la circunstancia, de tomar fotografías, de recaudar algunos testimonios notariales. Digo, tendríamos que ver el caso específico, ¿no? Pero la posición sería: respalda todo lo que puedas, documenta todo lo que puedas, y guárdalo de una manera que quede identificado, relacionado con el registro contable de cada operación, porque esa es la secuela que después, si llegamos a juicio, vamos a tener que demostrarle al tribunal que toda la lógica operativa que le estamos explicando tiene relación con ese registro contable y tiene relación con toda esa documentación comprobatoria que soporta toda la operación. Debe tener una lógica, una hilación, y ya no te digo si en una auditoría nos están cuestionando la razón de negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, y creo que esa sería la primera recomendación. Y la segunda sería ir atendiendo durante las fases de la auditoría, desde la primera vez que te requieren la documentación, empezar a presentarle a la autoridad pues toda estos paquetes pues de documentos o de informes, pero acompañados de una explicación, porque entendamos que la autoridad, sea el IMSS, el Infonavit o el SAT, no son expertos en tu negocio. De hecho, no tienen idea, no saben de tu negocio. Ellos solo saben recaudar. Entonces, a veces hay que explicarles: oye, es que yo me dedico a esto, y esto más esto da esto, y entonces por eso yo respaldé así, por eso yo tengo este registro contable, por eso yo tengo esta documentación comprobatoria. Y creo que eso nos puede ayudar. No es una
como decía hace un momento, no es una receta de cocina y mucho menos infalible, pero es una recomendación que creo que derivado de mi experiencia te puede ayudar porque de cada caso que te hagan una auditoría, tienes una alta probabilidad de que termines en un juicio. Entonces, que cuando llegues a ese juicio tengas un buen soporte y si no llegaste al juicio porque la autoridad finalmente reconoció que sí le presentaste la documentación suficiente, pues fue maravilloso, ¿no? Claro, fíjate que aquí es bien interesante porque en ocasiones a mí me ha pasado, ¿no? Voy a poner un caso como muy simple, el tema de la reclasificación que le pretenden hacer a las empresas en su prima de riesgo, ¿no? Y en ocasiones dicen, voy a contestar, me revisas la contestación y les reviso y dice, estoy bien clasificado. Y dices, no, pero ¿por qué estás bien clasificado? Explícale por qué estás bien clasificado, ¿no? Y el explicarle el por qué, él le digo, desarrolla la explicación de cuál es tu proceso, cuál es la maquinaria, cuál es el equipo, cuáles son los puestos, toma fotografías de tu proceso, o sea, demuéstrale que estás bien clasificado de acuerdo a una serie de características. No solamente le digas de acuerdo al artículo tal, del tal, estoy bien clasificado, porque eso no sirve de nada, porque efectivamente, como lo acabas de decir, pues no conocen el negocio, ¿no? Es por poner simplemente un ejemplo, o sea, que en ocasiones cuando se entregan estos documentos, cuando hay un requerimiento de información, simplemente ponen entrego SUA, entrego pagos, entrego balanza, pero sin esas explicaciones pertinentes y creo que eso es muy relevante, esto que acabas de comentar, porque hace la gran diferencia entre que pudieras librar un tema de no tener que irte a juicio haciendo una buena contestación desde el inicio, que eso es lo que de alguna manera hemos logrado, ¿no? Sí, de hecho, quiero compartir, Carla, a todos ustedes, que una de las grandes experiencias maravillosas que me ha dejado ser profesor de la maestría del IMSP es que he tenido oportunidad de convivir con personas que trabajan para la autoridad, como alumnos. Y entonces cuando interactúas descubres muchas cosas. Descubres que también son personas, que también tienen presiones, que también tienen un chorro de chamba. Y también entiendes que es cierto, ellos no saben de tu negocio, no le entienden. Entonces, si buscas optimizar, ¿no? Siempre hay que tener un ojo al gato y otro al garabato. Lo ideal es no llegar a juicio, pero prepara todo por si llegas a juicio, ¿no? Correcto. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero si tú les armas y les explicas, creo que también los sensibilizas. Y si no funcionó ahí, bueno, pues entonces te vas a Prodecon a tratar de hacerlo. O sea, como intentarlo, buscando ahorrarte el juicio, pero siempre preparando el terreno por si no se pudo evitar y entonces pues nos vamos allá a que sea un tribunal el que decida quién tiene la razón. Pero esto es muy valioso porque creo que, y esa es una opinión personal, y lo digo con mucho respeto, creo que debemos de romper el paradigma de que tú estás allá y yo acá y somos enemigos. Nos dedicamos a lo mismo. Somos Correcto. como la caricatura esta, ¿no? Bueno, ya me voy a evidenciar lo chavorruco, ¿no? La Pero esta edad. ¿te acuerdas del perro ovejero, ¿no? Y creo que era un coyote, ¿no? Que al fin empezaba el día, eran cuates, se peleaban todo el día y cuando terminaba salían igual bien cuates, ¿no? Pues es que es así, o sea, tú haces tu trabajo, yo hago el mío, pero no se trata de yo contra ti o tú contra mí. Se trata de, bueno, tú estás haciendo tu trabajo, lo entiendo, esto es, te explico cómo es la operación. Y algunas veces se sorprenderán que el mismo funcionario les va a decir, ¿sabes qué? Sí me convences, tienes razón, pero por lineamiento, por normativo, porque mi jefe me dice, pues no puedo, ok. Pero romper esa parte de, no nos estamos peleando entre nosotros, sino aportémonos, que es parte de nuestra chamba. Y ahí yo es donde yo creo que la asesoría externa puede ser muy útil porque nosotros como asesores externos tomamos temas específicos para sacarlo. El que está dentro como abogado, como contador de la empresa, trae todos los temas. Y por supuesto que por lógica a alguno se le va a ir, ¿no? Entonces, esa interacción. Hace un momento que, cuando empezamos la charla, Carla, que hablaba, le decía yo de la hidra, ¿no? Como las muchas cabezas que tiene la Facultad de Gestión, o como Cerbero, que es el perro de tres cabezas. Lo común que tienen estas dos bestias de la mitología griega es que fueron vencidas por el mismo héroe, el que nosotros conocemos como Hércules. Mm. Y entonces así veo yo un poco al asesor fiscal, como el héroe, pero no por el héroe que se lleva los aplausos nada más, sino porque es el que coadyuva con un equipo a hacer su trabajo para poder
vamos a decir, no lo pongamos en plano de a lo mejor de vencer a la bestia, sino de superemos el problema de las 1000 cabezas de la Facultad de Gestión, o superemos el problema de las 3 cabezas del perro, de que cuida el inframundo, pues, por ponerlo, por seguir en esa lógica absurda que a veces yo planteo, ¿no? No, está perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Primeramente por acompañarnos el día de hoy y también por ser parte de nuestros docentes dentro de esta maestría en seguridad social, que como podrán ver, pues bueno, justamente de lo que se trata es de la especialización de esos asesores, ¿no? Esa especialización que es tan necesaria, el hablar de un tema de compliance y un tema de compliance en aspectos fiscales, de seguridad social, laborales y en todos los sentidos, y que eso es lo que creo que fue el resumen, ¿no? Que tanto en ocasiones hicimos comentario, tanto Carlos como su servidora, respecto a ser proactivo y preventivo para evitar, pero ya si no lo puedes evitar, pues al menos sí tener todos los documentos necesarios para poder probar el día de mañana. Y esto se soluciona solamente con estos temas, ¿no? El conocimiento y el tema de el compliance. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de hacer estos webinars para mostrarles un poquito más de lo que se ve y se profundiza en esta maestría en seguridad social, que lo que hace es asesores especializados en una materia tan importante como lo es la seguridad social. Muchísimas gracias. Gracias, Kate, por invitarnos. Encantado. Gracias a ustedes. No, pues nosotros encantados de tenerlos, doctor Carlos, doctora Carla, como docentes y como ponentes de este webinar. Si me permiten, les quiero compartir información correspondiente a lo que es nuestro próximo arranque de nuestra maestría en seguridad social, que estaríamos iniciando el día 7 de enero de 2025 en modalidad virtual. Los horarios para esta próxima maestría que arranca el próximo año son martes y jueves de 5 a 8 de la noche. Dentro de los objetivos que tenemos en nuestros posgrados es formar a maestros en el campo de la seguridad social, capaces de aplicar las políticas y directrices que demandan los ciudadanos para tener acceso a las áreas de seguridad social, en la general, la asistencia médica y la protección a la seguridad laboral. Dentro de nuestro plan académico tenemos diversas materias que están enfocadas, pues obviamente, para preparar al profesionista en ser un maestro en esta parte de la seguridad social. Tenemos 540 horas frente a docente. Esto es algo que nos caracteriza a nosotros como Colegio de Contadores Públicos, de la capacitación y la cátedra de cada uno de nuestros profesores. Dentro de las materias que tenemos, pues bueno, tenemos el Estado de Derecho, asistencialismo, tanto el régimen voluntario como el régimen opcional, y también, pues bueno, diversas materias que son de importancia para tomar la materia de seguridad social. Los requisitos que se requieren, pues obviamente es estar titulado, tener nuestra cédula profesional, acta de nacimiento, CURP, INE, y de igual manera la solicitud de inscripción, que esta al igual la podemos encontrar en nuestra página web. Todos estos documentos tienen que ser escaneados de forma individual y estar legibles y en forma en PDF. Dentro de los perfiles que se requieren para poder entrar al ingreso es conocer pues, los fundamentos básicos de la ley de la seguridad social, así como los derechos laborales de los trabajadores y las obligaciones de los patrones de las organizaciones. Pues bueno, como les mencionaba, iniciamos el martes 7 de enero en modalidad virtual, con horarios de martes y jueves de 5 a 8 p.m., obviamente horario del centro. De igual manera, pues estaríamos a sus órdenes para estar informándoles relacionado al tema de las aperturas y pues obviamente darles más informes relacionados. Y también, si me permiten, también proyectarles lo que es pues nuestro reconocimiento para nuestros profesores que nos acompañaron el día de hoy. Me permitiría leer a la letra. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carla Lae Rojas Quesada por su brillante participación como expositor en el webinar Facultades de la Autoridad, 2.dpc, Zapopan, Jalisco, 7 de octubre 2024. Firma el CPC y maestro Alejandro Juárez Becerra, presidente, y el CPC y profesionista certificado en impuestos, el Ulises Cid Martínez Navarro, vicepresidente general.
De igual manera, el reconocimiento para el doctor Carlos Alberto Sainz Dávila por su brillante participación como expositor en el webinar Facultades de la Autoridad, 2 puntos de PC, Zapopan, Jalisco, 7 de octubre de 2024. Firma el contador Alejandro Juárez Becerra, presidente, y el vicepresidente Ulises Cid Martínez Navarro. Muchísimas gracias, doctora Carla, doctor Carlos, por estar aquí apoyándonos en este webinar, y pues a todos los invitamos a participar en esta maestría. Estamos a sus órdenes para darles informes y únanse a esta nueva cuarta generación que está iniciando en enero. Gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar.